Hola, muy buenas a todos, soy el Gran Maestro Miguel Santos y en este vídeo os traigo la primera partida del minimatch entre Carlsen y Batchier, que ha sido una partida realmente muy instructiva por parte de los dos y creo que vais a sacar bastantes conclusiones. La partida empezó con la jugada D4 por parte de Carlsen, caballo F6 de Batchier, C4 y por supuesto Batchier va a emplear de nuevo la Grunfeld, G6, caballo C3, amenazando ya la jugadita E4 y una Grunfeld de nuevo por parte de Batchier. No es ninguna novedad y es que la emplea todos los días, estamos cansados de verla. Bueno, realmente cansados, ¿no? Porque de hecho las partidas suelen ser muy divertidas con esta apertura. Es una apertura que tiene muchísima teoría y además Carlsen ha venido bien preparado en esta posición. Siguió con la jugada C por D5, caballo por D5 y una idea muy interesante que ya le hemos visto antes al jugador noruego, que es alfil D2. ¿Cuál es la idea de alfil D2? Con alfil D2 lo que el blanco pretende básicamente es que cuando el negro retome el caballo en C3, especialmente después de la jugada E4, en lugar de tomar de peón, vamos a tomar de alfil, de manera que cuando tenemos el alfil en C3, vamos a estar contrarrestando directamente el alfil que las negras suelen colocar en G7 y de esa manera vamos a sostener el centro de una manera diferente y según la posición incluso más eficiente. La partida continuó con alfil G7 de todas maneras y tras E4 hay muchas líneas posibles en esta posición, bueno, básicamente dos, que serían tanto caballo por C3, que como he dicho, continuaría el blanco con alfil por C3 luchando contra este alfil. Es una posición que se ha jugado muchas veces y, como digo, tiene bastante teoría, pero más o menos parece que el negro también consigue igualar. Y la otra línea posible es, en esta posición en concreto, la que ha realizado Batchier en esta partida. Se va con el caballo a B6 y aprovecha que ahora el blanco tiene que perder un tiempo con el alfil a la casilla de 3 y realizar la jugada alfil de 3. Obviamente no se os ocurra hacer esta línea de negra si no os ha hecho alfil de 2, es decir, en esta posición contra E4 la jugada al caballo B6 no tendría sentido. De hecho estarías transponiendo una posición igual que la de la partida, pero con un tiempo absolutamente entero de menos. Así que caballo B6 aquí y ahora alfil de 3. Como veis, ahora sí que le toca al negro, ya tiene el alfil colocado en G7 y con lo cual es verdad que estamos cediendo el centro a la flanca, pero el negro ha ganado algunos tiempos gracias a esa pérdida de alfil de 2 a alfil de 3. Tened en cuenta que el caballo en B6 no está especialmente bien colocado, ya que el plan de las negras, que por lo general es jugar con C5, ahora no va a ser tan fácil. Cuando te hagan D por C, te van a atacar atacando el caballo. Además el caballo está de alguna manera cortando esa diagonal de la dama, que muchas veces ya sabemos que en este tipo de posiciones después de C5 la dama se suele colocar en A5, de manera que ese plan de C5 el negro se puede ir olvidando y tiene que pensar en otro tipo de ruptura. Por lo general el negro en este tipo de posición va a luchar más por lo que es la ruptura E5 que por lo que es la ruptura C5. Después de E5 además ahí sí que se va a aprovechar el caballo de B6, ya que muchas veces el alfil luego puede llegar a E6 y este caballo puede estar empezando a saltar a casillitas como E4. La partida continuó con enroque por parte de Batchier y una jugada muy interesante por parte de Carlsen que realiza H3. Todos sabéis ya cuál es la ideita de H3. Queremos controlar la casilla G4 para que cuando desarrollemos el caballo F3 no nos venga el alfil de C8 a molestarnos a la casilla G4. De hecho, tened en cuenta que ese alfil de C8 ahora tiene algún problema. Otro problema que tiene la jugada caballo B6 es que obviamente el peón de B7 no lo podemos colocar en la casilla B6, con lo cual el alfil ya no va a desarrollarse por B7. Si no puede desarrollarse por B7 ni por G4, que son las dos casillas por las cuales en la Grunfeld normalmente el negro desarrolla este alfil, ¿dónde lo va a poner? Hemos comentado que en la casilla es 6, pero es verdad que para que eso pase todavía tienen que realizarse ciertos cambios de peones. La partida continuó con la jugada E5 por parte de Batchier. Directamente no tiene sentido empezar con una jugada del estilo caballo C6, ya que realmente después de caballo F3, si jugaras con E5 te podría hacer T5 y te estaría ganando un tiempo al caballo que no pudiera D4, con lo cual la posición se pondría bastante fea para las negras. La partida, por lo tanto, continuó con E5 directamente y ahora es muy diferente. Una jugada como D5 ahora, no digo que necesariamente sea mala ni mucho menos, la diferencia es que tenemos el caballo en B8, no hemos perdido este tiempo y al negro le da tiempo ya de jugar C6 y golpear directamente ese peón de D5. De hecho, esta línea sigue siendo bastante interesante para las blancas, pero como digo, es mucho peor que si el negro hubiera hecho caballo C6 por el hecho de que ya tras C6 te golpean, luego te van a comer, tienes ideas con F5, etc. En la partida, Carlsen decidió hacer caballo F3 directamente y tras peón por D4, una idea muy interesante del jugador noruego que además yo no había visto demasiado, la jugada alfil por D4. Tras esta jugada, lo que Carlsen planea es llegar a un final en el cual
va a estar un poquito mejor por varias razones. Para empezar, porque el peón D4 lo tocará un poco de espacio. Para seguir, porque ese alfil de C8 sigue sin tener tan buenas casillas, y además porque el peón de F muchas veces va a venir a F4 y el rey de las blancas va a tener mucha facilidad para entrar en E3 en dichos finales. Hay diferentes maneras de jugar esta posición, pero básicamente casi todas llevan a un final. En la partida Bacher hizo la jugada caballo C6, que de hecho parece bastante buena, forzando directamente alfil por G7 de las blancas. Alfil por G7, dama por D1 de Bacher y tras torre por D1 y rey por G7 llegamos a este final. Final que en un principio podemos pensar que está más o menos igualado, el negro tiene buen desarrollo, están los caballos fuera, solo le falta el alfil, mientras que al blanco le falta el alfil y enrocarse. Sin embargo, si tenemos en cuenta también la situación de los peones y de las piezas, la posición del blanco no tiene prácticamente ninguna debilidad. La única debilidad ahora mismo sería el punto de B2, que realmente no es atacable, mientras que el punto de C7 sí que es bastante más fácil de acceder a él. Ya no solo eso, los caballos de las negras de momento no tienen demasiadas casillas, sobre todo el de B6, que como veis está aquí, que solo podría ir a C4 si un alfil llegara a E6, pero también si un alfil llega a E6 muchas veces te lo voy a poder molestar con una jugada como caballo D4, y sobre todo es una posición en la cual si al blanco le da tiempo de jugar F4, poco a poco va a ir ganando espacio y la posición va a ser muy cómoda. La partida continuó para empezar con alfil B5, que es una jugada extremadamente molesta porque el caballo de C6, como veis, no tiene buenas casillas y no, por supuesto, no quieres que te coman en C6 porque te reventarían por completo la estructura. Tampoco es una solución hacer una jugada del estilo alfil D7 porque se te quedan las piezas un poco pasivas. Con lo cual, en esta posición hay dos jugadas principales que serían tanto caballo D8 como caballo B4. La partida parece que Bacher lo tenía mirado porque de hecho reaccionó bastante rápido e hizo directamente la jugada caballo B4. Esta jugada no es buscar aquí un jaque, ni mucho menos, simplemente el negro quiere continuar con A6, quitar este alfilito de aquí y poder volver plácidamente a la casilla C6, que de hecho fue lo que ocurrió en la partida. A3 por parte de Carlsen y tras A6, alfil E2 y caballo C6 llegamos a esta posición. Tened en cuenta que es una posición prácticamente igual a la de antes de alfil B5, pero con la diferencia de que tenemos ya el alfil desarrollado, con lo cual nos podemos enrocar directamente, y este A3 versus A6 que claramente le está favoreciendo a las blancas, básicamente porque el peón en A6 ya está colocado en casilla blanca, lo cual hace bueno, que pueda estar más débil en un final, y con A3 hemos quitado la casilla B4, que es bastante importante, y además tenemos la posibilidad de ir a B5 en algún momento. La partida continuó con caballo D4, jugada muy hábil por parte de Carlsen, aprovechando que realmente el negro tampoco tiene mucha mejor chance que comer. Es verdad que se puede hacer caballo A5 para ir a C4, pero es una jugada que creo que desde el punto de vista humano es un poco extraña. La partida continuó con caballo por D4 y torre por D4. Y llegamos a la siguiente posición. Tened en cuenta que después de caballo D4 ya este peón de F ha ganado vía libre para colocarse la casilla F4, lo cual en un futuro va a hacer también más fácil que el propio rey de las blancas se pueda ir acercando hacia la casilla E3 con ideas como rey F2, rey E3, etc. Ya no solo eso, el caballo de B6, si antes tenía pocas casillas, ahora tiene incluso menos. La casilla 4, por supuesto, no se puede. Y la casilla C4, que era la que tenía más futuro después de este plan de alfil E6, tened en cuenta que ahora está perfectamente controlada tanto por la torre como el alfil. Ya no solo eso, el blanco se ha quedado con la columna. La torre está en D4, controla perfectamente la columna D y también hemos visto que está controlando muchos de los saltos del caballo. El negro no puede disputar la columna directamente con torre D8 porque la casilla D8 no está correctamente controlada. Así que la siguiente jugada del negro prácticamente se sugiere sola y es alfil E6. El alfil en E6 ya no solo que controle C4, es decir, en algún momento si esa torre de D4 se llegara a echar, ya sea con torre de 8, con un rey E5, incluso con la jugada C5, ya el caballo de 6 podría llegar a la casilla C4 y además el alfil también puede en algún momento molestar con la jugada alfil B3 si una torre se llegara a colocar en la casilla D1. Y además, ya no solo eso, el alfil está en una casilla que no le pueden molestar tan fácil. ¿Cómo juega Carlsen? Podéis pensar que realmente la jugada que hace Carlsen ahora no tiene mucho sentido porque hace enroque, jugada que realmente tampoco está acercando al rey a E3, que es a la casilla a la cual queremos llevar el rey. Teniendo ese principio en cuenta, tendría mucha más lógica que enroque la jugada rey de 2, ya que estaríamos directamente luchando para llegar al rey E3. ¿Cuál es el problema de esta jugada? El problema de esta jugada es que el negro viene muy rápido. Vendría con C5, después de torre de 6 nos cambiaría la torre. Tras torre por, llevaríamos el rey a E3, pero ya vendría con caballo C4. Y en un momento, solo por no haber tenido cuidado, el negro ha conseguido llevar el caballo a la casilla que quería, conseguir
alfil contra caballo y quedarse con la columna. Así que no vale de nada llevar el rey rápido a E3 si no podemos mantener las otras ventajas estáticas que ya tenemos en la posición, que son básicamente ese caballo de B6 malo y el control de la columna D. Con lo cual, mucho más importante realizar la jugada en roque para tener preparado ya esta jugadita torre FD1 si el negro quiere disputarnos la columna con una jugada como torre C8. Tened en cuenta que si el negro quisiera ahora hacer C5 y tras torre D6 esta idea de caballo C4, ahora no se puede porque existe este truco de torre por E6. En la partida, Bacher continuó tranquilamente con torre F8, jugada normal, disputando la columna, cambiando una torrecilla y tras torre D1, torre por D4 y torre por D4 llegamos a la siguiente posición. Posición en la cual el plan del blanco es muy evidente, básicamente quieres hacer F4 y continuar con rey F2, rey E3, controlar un poco el centro y ya luego ves cómo avanzas. Si continúas con un H4, H5, con un B4, empiezas a maniobrar con el caballo, incluso si un cambio con una jugada del estilo caballo de 5, según cómo estén colocadas las piezas del negro, puede beneficiarte. Bacher no tomó mucho en cuenta este plan y simplemente se centró en decir, bueno, hago rey F6, rey E7, cambio las torres y seguramente nada muy malo puede pasarme. No tengo peón de menos, no tengo pieza de menos, es verdad que tengo menos espacio, pero en una final con tan pocas piezas quizás no sea tan grave, cosa que vais a ver que la partida sí que terminó siendo la mejor jugada en esta posición para las negras. No era nada fácil, pero parece que era necesario realizar un debilitamiento con la jugada G5. G5 controla directamente F4 y planea llevar el rey a la casilla E5. El blanco de momento podría realizar la jugada G3, aprovechando que realmente alfil por H3 no es posible, ya que tras G4 el alfil quedaría atrapado. Lo que sí que puede hacer el negro es rey F6, porque ahora si el blanco hiciera la jugada F4 sí que se podría hacer G por y tras G por el peón de H3, perdón, sí que estaría cayendo. A pesar de eso, aquí el blanco tiene bastante compensación, pero parece que tampoco es suficiente como para dar ventajas. Según el módulo, después de la jugada F3 y tras rey E5 continuar con torre D2, la posición del blanco sigue siendo objetivamente más cómoda, pero a pesar de esto, creo que estará mucha mejor manera de jugar la partida. Creo que ya con el rey en E5, el peón en G5, el blanco tiene también más preocupaciones. La jugada caballo C4 está más en el aire. Es verdad que ahora el negro no tiene esa capacidad de disputar la columna D con una jugada como torre D8, pero por el momento el haber parado el plan del blanco de F4 creo que es algo bastante importante. A pesar de ello, es evidente también que el rey está viniendo a E3 y que puede ser que F4 vaya a ser jugada bastante pronto si el negro no tiene cuidado. En la partida, como digo, Bacher no le importó demasiado esto, hizo directamente la jugada de rey F6 con idea tanto de rey E5, G5 como de rey E7, torre D8, que parece la idea más natural simplemente cambiando la torre. F4 por parte de Carlsen, jugada natural que libera ya esta pequeña autopista para el rey, que quiere por supuesto centralizarse lo más rápido posible y que además controla la casilla E5, con lo cual ese rey de las negras no puede ir a esa casilla a molestar tan rápido. Rey E7 por parte de Bacher y rey F2 por parte de Carlsen, que simplemente, como digo, quiere llegar a E3 y si torre por D4 tener la capacidad de retomar ese peoncito de D4, esa torre D4 con el rey. Torre D8 cambiando torres y rey a E3. Y este momento es muy importante. A ver, es bastante evidente, sobre todo teniendo en cuenta el plan que acaba de hacer Bacher, ha llevado el rey E7, ha hecho torre D8, que su plan era hacer torre por D4, pero para que tengáis en cuenta, lo gracioso de esta posición es que realmente la mejor jugada para el blanco aquí era hacer torre por D8 directamente. Y después de rey E3, la mejor jugada para el negro en esta posición no es comer en D4, sino quitar la torre a una casilla un poco al azar, en concreto dice la casilla H8, y jugar esta posición con las torres en el tablero. ¿Por qué quiere jugar el módulo de esta manera? Es que realmente el final con piezas menores parece que no es tan grave, pero poco a poco el blanco te va aplastando con sus peones. El rey de las blancas está muy bien colocado, está la casilla de 4, además la casilla de 6 prácticamente no es ni siquiera utilizable para las negras porque se puede echar muy fácil con un E5 y como digo, parece que era necesario mantener las torres, ya que realmente está la típica posición que si el blanco quiere empezar a avanzar con sus peones y tal, vas a acabar abriendo una columna en algún lado y es muy probable que la torre del negro sea capaz de utilizar esa columna antes que la del blanco. Así que, como digo, a pesar de lo que parezca, y parece raro, de hecho es un concepto que no se suele repetir mucho, pero aunque el negro tenga menos espacio en esta posición en concreto, le salía rentable mantener la torre por la capacidad de tener un contrajuego si el blanco consigue realmente avanzar con sus peones.
La partida, sin embargo, Bacher hizo la jugada torre por d4, tras la cual directamente el módulo salta y empieza a dar bastante ventaja, cosa que a mí personalmente también me ha sorprendido mucho. Es decir, es evidente que en esta posición el blanco está mejor, tiene más espacio, pero es que el módulo, si lo dejas pensar un rato, ya empieza a marcar 1,50 casi más 2, que empieza a ser una ventaja bastante preocupante. De hecho, este era un momento extremadamente importante en la partida y Bacher tenía que hacer una jugada prácticamente ya única para no quedarse con una posición muy mala, lo cual de nuevo es bastante sorprendente. La mejor jugada de Bacher es una jugada que, digamos, desde el punto de vista estratégico no es difícil de sacar. Lo que es difícil es darse cuenta que es una jugada tan importante. Es decir, es la típica jugada que tú simplemente la haces porque dices, bueno, el peón ahí en A5 está mejor, no está colocado en casilla blanca, y si me hacen B4 cambio, y como soy el bando que está defendiendo, pues por supuesto me viene bien cambiar peones. Eso es una lógica que puede seguir cualquier jugador y que puede hacer que la jugada A5 sea fácil de pensar. Lo que no es fácil de pensar es que si no haces A5, y de hecho haces la jugada F6, que fue la que realizó Bacher, jugada que también desde el punto de vista estratégico parece bastante normal, controla las casillas negras, solo por el hecho de permitir que el blanco haga B4 en esta posición y no cambiar estos dos peones, parece que la posición empieza a estar ya prácticamente perdida, lo cual, como digo, me sorprende mucho que solo por el hecho de no hacer A5 esta posición esté casi perdida, pero por supuesto si el módulo está de acuerdo con eso, pues no hay mucho que rebatirle. De hecho me he puesto a mirar algunas líneas y no sobrevivía el negro prácticamente en ninguna. Carlsen por el momento no hizo B4 directamente, volvió a hacer H4 y este era un momento muy importante porque de nuevo Bacher podría haber colocado ese peón en A5, que como digo era muy importante por el hecho de que si ahora el blanco avanza puedes cambiarle ya un peón y ese peón, bueno, cuanto más peones vayas cambiando en un final, si está defendiendo, ya os digo yo que es mejor. Ya no solo eso, es que el peón de A6 realmente tenía bastante tendencia a quedarse débil, a no poder mover el peón de B nunca, porque siempre está ese peón de A6 colgando, así que era un cambio realmente importante. Bacher volvió a no realizar la jugada A5, hizo caballo de 7, que en este caso amenaza directamente ya jugar con C5, B5, rey de 6 y poner ahí bueno, un centro bastante sólido, pero directamente Carlsen lo evita con la jugada B4. Ya empieza a notarse cómo este peón de A6 es un lastre para la posición, ya que hacer una jugada como B6 preparando C5 ahora vuelve a tener sentido, pero ya no se puede porque el peón de A6 vuelve a estar tocado. Bacher básicamente decide jugar H6 para colocar el peón en G5 y digamos quedarse con todos los peones en casilla negra, lo cual tiene bastante lógica teniendo en cuenta que el alfil del blanco está bueno, es un alfil de casillas blancas, con lo cual si colocas los peones en casillas negras no te los van a poder atacar tan fácil. Y Carlsen por el momento se dedica a seguir ganando espacio. En este caso hace la jugada A4, G5 de Bacher, siguiendo con la estrategia de casillas negras, y G3, muy buena jugada de Carlsen. De nuevo, una jugada como H por y tras H por hacer G3 sería un error muy grave. Es, bueno, básicamente el mismo tema que hemos explicado antes. Antes el negro quería hacer A5 para poder hacer A por B4 y tras A por B4 llegar a lo que sería esta misma posición, pero sin que existiera ni el peón de A6 ni el peón de A4 porque se hubieran cambiado. Ahora es exactamente lo mismo. Muy buena jugada de Carlsen hacer G3. Si el negro quisiera ahora comer, tras G por F, el peón de H6 sigue existiendo. Tened en cuenta que por lo general cuando sois el bando fuerte en una posición como es este estilo, cuanta más debilidades tenga tu rival, aunque tú también tengas una debilidad más, por ejemplo el punto H4 podemos considerar que puede llegar a ser una debilidad, como tú eres el bando fuerte, realmente la debilidad tuya es muy difícil que tu rival la vaya a poder aprovechar porque no tienes más. Mientras que el negro, todo el espacio que tiene aquí el blanco, esa idea de B7 y sobre todo la capacidad que tiene el rey de las blancas de ir más rápido para un lado o para el otro, hace que ese peón de H6 se vaya a notar muchísimo más en el futuro. La partida continuó con caballo B8 por parte de Bacher, buscando directamente la jugada caballo C6 para intentar que ese rey de las blancas se coloque de una manera un poco peor, y muy buena jugada de Carlsen ahora caballo D5. Jaque, ataca C7 y atacas F6, con lo cual, bueno, si defiendes F me como C y si defiendes C me como F, así que no te queda más remedio que comer en D5, y muy buena jugada E por D5, jugada en un principio que puede parecer antinatural por el hecho de que te estás aislando un peón tú solo, pero jugada que tiene dos propósitos muy claros. Para empezar, se abre una autopista ahora al rey hacia el peón de H, que ya hemos comentado que podía llegar a ser débil y de hecho se está empezando a ver. De hecho, esta misma posición, si este peón de H y el peón de H de las blancas no existieran, quizás el blanco, perdón, quizás el negro sí que tendría muchas más chances de aguantar, porque solo tendría que aguantar con el rey ese peón de F e intentar que no te coman el flanco de dama. Parece feo de todas maneras, no sé si se gana o no, pero como digo, desde luego sería mucho mejor que con esos peones de H6 y H4. De hecho, para que os deis cuenta, la partida ya está completamente
decidida. Una jugada como caballo D7, intentamos sacar el caballo. Simplemente Carlsen podría continuar con rey E4, tras caballo B6 A5, caballo A4, rey F5, el rey se va a colar, te vas a comer este y la partida está completamente decidida. El caballo en A4 no termina de molestar tampoco mucho. Si caballo C3 podríamos hacer alfil F3 y de nuevo viene esta jugadita por aquí y la partida está decidida. De hecho también ideas con D6, alfil por B7, de nuevo se ve como el peón de A6, el hecho de que exista te sigue lastrando la posición, etcétera. En la partida Bacher realizó la jugada B6, jugada que tiene como idea básicamente colocar el peón en A5 y de esta manera olvidarse un poco de esa idea de A6. Para empezar, tened en cuenta que tras B6 el peón de A6 está más débil, lo cual hace que este caballo directamente ahora no se pueda mover porque está defendiendo el peón de A6. A5 no sería mala jugada, pero tampoco es necesaria por el momento. Mucho mejor la jugada que hace Carlsen H5. ¿Por qué? Para empezar, porque estás dejando al negro medio en Zugwan y aparte es verdad que te estás colocando tu propio peón en casilla blanca, que por lo general no es una idea tan buena, pero de nuevo, teniendo en cuenta que el peón de H5 no es ni de lejos una debilidad y que uno de los planes principales de las blancas es llegar a comerse ese peón de H, para cualquier carrera de peones siempre te va a venir mejor tener el peón ese un poco más avanzado porque básicamente es el tío que quieres que llegue a H8. La posición ya está prácticamente perdida. Si rey D6, simplemente rey E4, viene rey F5, rey F7 y una idea como alfil C4 sería muy fuerte. Se amenaza D6, si quieres irte a E7, entro por aquí y si quieres irte a G7, entro por allá y por supuesto el negro está absolutamente perdido. La partida Bacher hizo la jugada A5 para intentar volver a activar ese caballito de B8, B por A5, B por A5 y ahora realmente hay varias jugadas que ganan, pero la que hace Carlsen es la más sencilla. Jugamos rey C5 y la idea de nuevo que el negro vuelve a estar prácticamente en Zugwan. Si caballo D7 podemos continuar con rey D6, forzar al rey de las negras a colocarse en D8 y simplemente ir a B5, comernos a este tío y seguir jugando la posición. Ahora vamos a dedicarnos a avanzar el peón de A y de nuevo el negro está perdido. La partida continuó con F5 por parte de Bacher con la idea de que bueno, si me hacen rey B5 meto rey B6. En cualquier caso está perdido, o sea, alfil F3, me como este, ganan todas las jugadas ya, pero es que Carlsen quiere ir un paso más allá y el tío mete alfil B5, tras la cual este caballo veis que no se puede mover. De hecho es un tema que siempre tenéis que tener en cuenta en los finales de alfil contra caballo. Si colocáis un caballo en una casilla como B8, como A7, como A2, como B1, siempre que te coloquen un alfil a 3 pasos recto, básicamente, pues no lo puedes mover, te controla todas las casillas, lo cual según la posición es muy molesto, porque es que realmente te pueden dejar en Zugwan bastante fácil, sobre todo una posición de este estilo. Una jugada tipo caballo de 7 es que nunca la puedes hacer, este final de peones siempre voy a ser yo el que llegue antes. Rey de 8 por parte de Bacher, no le queda más jugada. Y rey de 4 muy bonita por parte de Carlsen, que ahora decide no ir a por este peón, que en principio parecería el más débil, sino aprovechar para que el alfil ignora completamente al caballo, es decir, ese caballo de B8 ya no vale nada, y transformar lo que sería un final de alfil y caballo en un final en el cual en esta parte realmente es como si fuera un final de peones y como me voy a comer este y tú no puedes mover el caballo, pues simplemente se gana muy fácil. Un verdadero partidón por parte de Carlsen. Yo cuando lo he visto me ha sorprendido mucho que gane con tanta facilidad este final. Como digo, es un final que tú lo ves y en un principio no parece tan grave y de hecho me parece realmente muy instructivo que en esta posición, una vez que el negro cambia las torres, le sea tan difícil de aguantar la posición. De hecho parece, como digo, que había que hacer una jugada del estilo torre de 8. Y también otro punto muy importante es el de cambiar peones cuando estás defendiendo. En este caso, tanto esta jugada de A5 para cuando te hagan B4, comer en B4, como más adelante esta jugada de Carlsen de hacer G3, no hacer H por G y luego G3, porque de nuevo estarías manteniendo menos peones en la posición, que no es lo que le interesa al blanco. Espero que eso haya quedado claro y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Haceros premium, chaval, no se me olvide.